Bien, buenos días. Hoy Periodismo y Sociedad con Periodismo y Salud. El licenciado Andrés Matos no puede estar presente por problemas personales. Sin embargo, vamos a tratar de desarrollar un tema bastante importante y es sobre la seguridad vial, que como ustedes vieron en el spot, la seguridad vial es un problema de salud, es un problema de salud pública. Y esto es debido a que cada año, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, mueren más de 1 millón de personas producto de los accidentes de tránsito. En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, decían que murieron 1.350.000 personas producto de los accidentes de tránsito. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de las muertes y lesiones por accidentes de tránsito se producen en los países de escasos recursos, los países de más bajos recursos, lo que conlleva a un consumo importante de lo que es el Producto Bruto Interno. O sea que mucho dinero que se podría utilizar en otras actividades, pues tiene que dedicarse a lo que son las lesiones por accidente de tránsito. República Dominicana, todos sabemos, está catalogado como uno de los países donde más muertes ocurren y lesiones por accidentes de tránsito. Si nosotros nos fijamos en las últimas estadísticas, tanto del 2021 como del 2022, fallecieron en cada uno de los años más de 2.900 personas. O sea, aunque en las estadísticas se habló de que en el año 2022 hubo una ligera disminución de lo que son las lesiones o muertes por accidentes de tránsito. Sin embargo, permanecemos siendo uno de los primeros 5 países con más muertes por accidentes de tránsito. Cada día, 5 de octubre, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Seguridad Vial. Entonces, es importante que la población sepa qué es la seguridad vial. Son una serie de normas dada por el ministerio responsable de lo que es el tránsito en cada país, lo cual conlleva a que las personas tengan lo que es la orientación y educación de lo que son las leyes de tránsito para de esta manera evitar lo que son las lesiones o muertes por accidentes de tránsito. Hablando de seguridad vial, por ejemplo, los factores que influyen en que hayan lesiones por accidentes de tránsito, lo primero que tenemos, el primer factor, es el factor humano. Todos sabemos que dentro de ese factor humano están las distracciones, por ejemplo, está el estar hablando por teléfono mientras se conduce, el estar tomando alcohol o incluso fumando, porque si usted está fumando dentro de un auto, eso podría también entorpecer lo que es la visión por el humo del cigarrillo en su vehículo. Y lógicamente hay otros factores como son el factor mecánico, que es menos que el factor humano, porque la mayoría de los accidentes de tránsito se producen por lo que es el factor humano, como es el exceso de velocidad, el defecto de velocidad, el no ir en el carril que le corresponde. Y vamos a hablar un poquitito de todos estos factores con detalle. Por ejemplo, está bien claro que en República Dominicana hay muchas vías que no tienen señalización adecuada. ¿Ok? Muchas de las autopistas, por ejemplo, usted corre kilómetros y kilómetros y no mira un letrero donde diga cuál es el límite de velocidad. En República Dominicana se pone siempre el límite de velocidad, el máximo, pero tenemos que saber que hay una velocidad mínima. Tenemos que saber en qué carril le corresponde a cada tipo de vehículo. Por ejemplo, esos vehículos que están cargados, esas patanas, esos vehículos que transportan grandes cargas, siempre deben de estar conduciendo a la derecha, porque esos vehículos, por ejemplo, van a una velocidad mínima. Sin embargo, en nuestro país tenemos que cada quien, pues, por el desconocimiento de las leyes de tránsito, la falta de educación vial,
hace que cada quien conduzca pues a lo loco, como decimos. ¿Por qué? Porque la gente tiene muy poco conocimiento de lo que es la educación vial. Si usted va a una velocidad mínima, a una velocidad reducida, usted sabe que le corresponde o debe de saber que le corresponde ir a la derecha, pues es para los vehículos que van a menor velocidad. Cuando usted anda, que va de viaje y que su vehículo es un carro, una jipeta, etcétera, usted sabe que debe ir a la izquierda porque ahí se permite una mayor velocidad. Ocurre que muchos conductores, por ejemplo, van a una velocidad mínima y ambos van paralelo y eso obstruye, obstaculiza el tránsito. Por ejemplo, vemos a muchas personas, como es el conductor tortuga, que van paralelo esos vehículos, y eso conlleva a que se provoquen eventos o colisiones o accidentes de tránsito. Con respecto a la distancia, es importante la distancia que se debe de mantener entre un vehículo y otro cuando vamos conduciendo. Es importante, usted tiene que tener, porque eso depende mucho de la velocidad con que usted vaya. Usted debe de guardar una distancia entre un conductor, entre ese vehículo que va delante de usted y usted, porque usted tiene que darle tiempo a que si ese vehículo que va delante de usted presenta un problema, por ejemplo, un neumático que se ponchó, usted tiene que tener la habilidad de poder manipular su vehículo y evitar una colisión con ese que va delante de usted. Por eso es importante no andar a una distancia en que usted no pueda manejar o dominar su vehículo. Con respecto a la lentitud, nosotros vemos en las autopistas cómo conductores van en la autopista Duarte, por ejemplo, autopista del Coral, van a 40 kilómetros por hora, incluso y van a la izquierda. Eso es completamente inaceptable, porque usted debe de saber que si usted va lento, pues usted tiene que ir a la derecha. Y son algunas de las normas de tránsito que nosotros debemos de saber para de esta manera evitar lo que son, en la medida de lo posible, una mayor cantidad de accidentes de tránsito. Es decir, por eso que decimos, y tal y como recoge la Organización Mundial de la Salud, que más del 80% de los casos de accidentes de tránsito se deben a un factor muy importante que lo es el factor humano. Con respecto a la distracción, aunque usted tenga el manos libres, cuando usted está conversando por teléfono con, y va manejando, usted está distraído. O sea, usted no está en sus cinco sentidos atendiendo a esa vía que tiene delante, atendiendo a esa familia que usted lleva a bordo de ese vehículo y a esas otras familias que van en ese otro vehículo. Por eso es importante que si usted pues está conduciendo, tiene que dejar a un lado el teléfono. No importa que ese viaje sea de 1 hora, de 2 horas. Si usted tiene algunas llamadas pendientes, pues es importante que usted se pare a la derecha de la manera más adecuada posible, porque usted no puede pararse a la derecha en cualquier vía. Usted no puede pararse en una curva. Usted no puede pararse en una subida o bajada. Usted tiene que saber dónde se va a estacionar, porque hemos visto también que algunos conductores se detienen de forma indebida, no ponen las luces intermitentes cuando van a detenerse y esto también ocasiona colisiones, accidentes de tránsito. De manera que son muchos los factores que nosotros tenemos para que se produzcan los accidentes que muchos autores dicen que no son accidentes de tránsito, sino eventos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, pues, podrían ser evitados, podrían evitarse. Con respecto al factor del automóvil, factor mecánico del vehículo, es importante siempre, sobre todo cuando usted va a conducir largas distancias, revisar su vehículo, revisar los neumáticos, cómo están, hacerle su chequeo preventivo, así como las personas van al médico una vez al año a hacerse un chequeo general. Asimismo, cada cierto tiempo que le corresponda, que le toque,
usted debe de llevar a su vehículo, no importa que su vehículo prácticamente esté detenido la mayor parte del tiempo en su casa, en su garage. Debe de revisarlo periódicamente para así evitar que usted salga a la calle, a la carretera y pues tenga un evento de tránsito. Con respecto a lo que es el factor de clima en nuestro país, ocurre muy poco eso, pues tenemos un solo clima, un clima tropical, pero hay ocasiones en que conducimos, por ejemplo, de noche y está lloviendo. Esos son factores que también conllevan a que un paciente, a que una persona tenga un accidente de tránsito. O sea que es bastante importante, pues hay ocasiones en que a mí me ha tocado de noche conducir, pocas veces lo hago, pero está lloviendo, es un peligro bastante grande. O sea que debemos de tratar de detenernos hasta que la lluvia pase, pero en un lugar adecuado, porque tampoco usted de noche, si usted se detiene, posiblemente puede ser impactado por otro vehículo. La seguridad vial tiene que ver mucho con los vehículos de motor. Por ejemplo, ¿cuáles son las personas más vulnerables? ¿Cuáles son las personas que se le produce más muerte por accidente de tránsito? En primer lugar, tenemos los motoristas, tenemos a los ciclistas y tenemos a los peatones. Con respecto al motorista, por ejemplo, en nuestro país hay poco conocimiento de los motoristas sobre lo que son las leyes de tránsito. Por eso ustedes van a ver cómo hay tantas colisiones de motoristas con jipetas, con carros, con postes del tendido eléctrico, etcétera. Y todo eso lo vemos nosotros en los diferentes hospitales de trauma. ¿Por qué? Tenemos a muchos jóvenes y adolescentes que muchos son delivery, muchos son motoconchistas y muchos simplemente son deportistas que les encanta hacer piruetas en los motores y estas personas son las que más recibimos en los centros de salud productos de accidentes de tránsito. Primero son pacientes bastante jóvenes, con poco conocimiento, pues no conocen lo que son las leyes de tránsito. Y eso trae como consecuencia que esas personas afecten a personas que sí tienen conocimiento, pero que ese motoconchista, ese motorista, por imprudencia, podría provocar accidentes de tránsito. O sea que por eso es importante que nuestras leyes de tránsito sean un poquito más duras, que sean, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad de conducir un vehículo de motor. Entonces, si usted no tiene la capacidad de conducir un vehículo de motor, usted se arriesga a usted, pero peor aún, usted está arriesgando a otras personas. Entonces, por eso nuestras leyes de tránsito deben de ser mucho más estrictas para nosotros reducir, ojalá podamos reducir, como dice la Organización Mundial de la Salud, un 50% las muertes por accidentes de tránsito de aquí al 2030. Esa es la meta. Ojalá nosotros pudiéramos lograrlo. Yo estoy convencido de que con un esfuerzo que se haga de parte de las autoridades y de nosotros, la población dominicana, podríamos, los ciudadanos, podríamos disminuir lo que son las muertes por eventos de tránsito. Los ciclistas, por ejemplo, en los últimos años hemos visto que muchas personas han optado por utilizar las bicicletas como medio de transporte y nosotros esperamos que esos ciclistas tengan lo que es educación vial. Óiganme, la educación vial no solamente es para el motorista, para el conductor de una patana, para el conductor de una jipeta, para el conductor de un carro. La seguridad vial es para el ciclista, es para el peatón. Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el día de sábado yo salí y
un peatón ve que el semáforo cambia a verde para mí. Y lógicamente, si el semáforo cambió a verde para mí, esa línea cebra está en rojo para ese peatón. Simplemente el peatón se mete. Entonces el peatón tiene que tener conocimiento de lo que son las leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque si el peatón no sabe que si el semáforo está en verde para mí, está en rojo para él, ¿qué ocurre? Que ese peatón se va a tirar encima de los vehículos, como hizo ese joven el sábado, que prácticamente se nos tiró por delante a varios vehículos que estábamos en una intersección de una avenida importante de la capital. Entonces tenemos que tener educación vial. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia? Que nosotros como médicos recomendamos, muy bonito ese video para que usted vea, donde pues todos cometemos imprudencia. O sea, el motorista, el conductor del carro, el peatón, el ciclista, o sea, todos cometemos errores. En este video, por ejemplo, estamos viendo un ciclista que ahí prácticamente choca a un señor con su niño. Pero entonces ese señor que va a cruzar la calle con su niño tiene que tener conocimiento de cuándo debe de cruzar la calle. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener conocimiento. Entonces, lo que se plantea, ¿qué es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud para evitar ese más de 1 millón de personas que mueren cada año producto de los accidentes de tránsito? Es la educación vial en las escuelas. Por ejemplo, hay países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y otros países que, por ejemplo, tienen la educación vial como una materia, como una asignatura. Por ejemplo, son cuando yo era considerados un pequeño, problema de salud. vamos a ver este video, ok. Cuando nosotros estábamos en las escuelas, en mi época de niño, se daba una materia llamada religión, moral y cívica, donde se nos enseñaba todo lo que es la palabra de la Biblia, la palabra de Dios Todopoderoso. Pues de esa misma manera, en las escuelas, ese niño entra al nivel primario, debería de recibir las primeras orientaciones sobre lo que es la educación vial. Y así de esa manera dar educación vial en todos los cursos, de manera que ese niño que pasa a adolescente, que pasa a adulto, tenga lo que es el conocimiento de lo que es la educación vial. Entonces, cuando esa persona, ya que desde pequeño está escuchando y está mirando lo que son las normas de tránsito, cuando vaya a sacar una licencia, cuando esté recibiendo prácticas de conducir, va a tener un conocimiento amplio de lo que son las leyes de tránsito. Y así nosotros vamos a ver menos muertes, menos lesiones por accidente de tránsito. Es un programa, sería un programa establecido a largo plazo. No veremos los resultados posiblemente hoy, no veremos los resultados dentro de un año, pero vamos a ver los resultados en varios años. Y entonces nosotros podemos decir que República Dominicana es uno de los países que menos muertes tiene por colisión, por accidente de tránsito. Pero tenemos que empezar ahora. Tenemos que empezar la educación desde ya. Pues si se lo dejamos a las autoridades que vienen, a los demás, a los otros, pues nunca vamos a tener un plan adecuado para nosotros controlar lo que son las muertes, las lesiones por accidente de tránsito. De manera que exhortamos a las autoridades del Intran, todas las autoridades que tienen que ver con lo que es la vía pública, a tomar esta medida, adoptar esta decisión. Tenemos que educar
sobre lo que es la responsabilidad de conducir. No todo el mundo tiene la capacidad de tomar el timón, de tomar el guía de un vehículo. Ustedes han visto cómo en los últimos semanas hemos tenido que algunos conductores de minibuses, de autobuses, por ejemplo, en una zona tan importante como es la zona de Bávaro, que todos somos importantes, pero esos conductores irresponsables han provocado lesiones y muerte de varias personas, producto de lo que son los accidentes de tránsito, pero producto de la irresponsabilidad de esos conductores. Entonces ya está bueno. Tenemos que parar esto. Así como se manda a un stop a los feminicidios, tenemos que parar las lesiones, tenemos que parar las muertes por accidente de tránsito. Y vamos a terminar mi comentario para luego de la pausa, pues hablar un poquito de medicina, pues teníamos pendiente hablar del tratamiento de la insuficiencia renal, pero antes tengo que decirle a la población que nos está sintonizando que, por ejemplo, salen las noticias, las muertes por accidente de tránsito, pero en la noticia no sale cuántas personas han quedado cuadriplégicos, han quedado parapléjicos, cuántos jóvenes entre 14 y 35 años han quedado que van a tener que ser atendidos por su madre, porque la esposa lo atiende los primeros 3 meses, pero después, ese joven que quedó cuadripléjico, que quedó parapléjico, que tuvo un trauma cráneoencefálico severo y que tuvo lesión medular y que ya no va a poder controlar los esfínteres, se le sale la orina, se le sale la pupú, ese paciente va a ser atendido hasta los últimos días de su vida por su madre. Y ese individuo que quedó con esas lesiones permanentes, luego usted no lo va a ver en las estadísticas de muertes por accidente de tránsito. No. Ese joven va a salir como que murió por una neumonía, porque murió meses después o años después, que murió por una úlcera de decúbito, una escara. Ese joven, la causa primaria de muerte fue un accidente de tránsito hace varios meses. Vamos a continuar luego de la pausa, hablar un poco de lo que es la insuficiencia renal y vamos a tener las líneas telefónicas para que si tienen algunas preguntas sobre el tratamiento. Bien, continuamos con el segundo bloque de Periodismo y Sociedad en televisión, hoy en la presencia de Andrés Matos Licho, quien estará a partir de mañana aquí. Vamos a conversar sobre lo que es la insuficiencia renal crónica, ya que muchas personas, pues la semana pasada quedaron con algunas preguntas que nos han comentado, pues por las redes sociales. Entonces, la insuficiencia renal crónica o pérdida de la función renal es, como lo dice, pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal que se presenta en meses y años y que trae como consecuencia un daño a esos órganos tan importantes que el paciente va a requerir lo que es terapia de reemplazo renal o terapia de sustitución renal, como lo es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. Es importante señalar que hay dos tipos de insuficiencia renal. Una que es la aguda, este paciente puede recuperarse. Ustedes han tenido algún familiar que su médico le ha dado una sesión de diálisis o 2 sesiones de diálisis o 3 o 4 y ese paciente se ha recuperado. Ese paciente hizo una insuficiencia renal aguda. Ahora bien, el paciente que va perdiendo la función renal en los meses, en los años, producto de algunas enfermedades que son de las más frecuentes en el mundo, ese paciente, el cuadro
es completamente irreversible. Es decir, ese paciente va a estar recibiendo tratamiento de diálisis ya de por vida. O, como yo le digo siempre, hasta que consiga un riñón para un trasplante. Por ejemplo, tenemos dos enfermedades importantísimas que son las responsables de casi el 80% de daño renal crónico. Tenemos como número uno la diabetes. Ya hemos hablado aquí del daño que le produce la diabetes a los riñones. La diabetes es la causa número uno de daño renal. El 40% o más de los pacientes que están en todas las unidades de diálisis, sea en República Dominicana, sea en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país del mundo, es a causa de la diabetes. La segunda causa de daño renal irreversible es la presión alta, la hipertensión arterial. O sea, dentro de estas dos enfermedades tenemos a la mayoría de pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis. Pero ustedes vieron en el video un jovencito que se está dializando y ustedes dirán, ¿pero ese joven es por la diabetes o es por presión alta? La mayoría de los jóvenes tienen algunas enfermedades que se llaman enfermedad glomerulares o glomerulopatía, enfermedades que muchas veces el médico no la detecta o el familiar lleva tarde al paciente para hacerle estudios y así se detecta tardíamente esa enfermedad y así se impide que se retrase la llegada a diálisis. Es la tercera causa de insuficiencia renal crónica, las enfermedades de los glomérulos. Otra causa importante es una enfermedad hereditaria llamada poliquistosis renal autosómica dominante, es decir, esos pacientes que tienen quistes en los riñones, que su padre o su madre tenía quistes en los riñones y cayó en diálisis. Entonces, hay un porcentaje importante de la población, por ejemplo, un 50% de los que nacen hijos de padres con poliquistosis renal pueden heredar esta enfermedad y posteriormente entrar a terapia de diálisis. De manera que, por eso es importante ese chequeo, por ejemplo, ese paciente que es diabético, que actualmente me está escuchando, es un paciente que sabe que debe de visitar al nefrólogo por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque la diabetes, al igual que la hipertensión arterial, son enfermedades que van dañando al riñón de manera silenciosa, de manera lenta, de manera progresiva y podría decirse de manera irreversible. Ahora bien, yo sé que muchos dirán, pero si usted dice, doctor, que eso es irreversible, que no se devuelve, ¿para qué voy al médico? Déjame decirle que hay muy buenas noticias para estos pacientes diabéticos, para estos pacientes hipertensos que ya comenzaron a tener un daño renal. Tenemos múltiples tipos de medicamentos que son relativamente nuevos. Hay medicamentos que apenas tienen 5, 6 o 7 años en el mercado nacional, otros que tienen menos de un año en el mercado nacional y que esos medicamentos nosotros, si se lo colocamos al tiempo al paciente,
Bien, continuamos hablando en Periodismo y Sociedad, hoy Periodismo y Salud, con algunas dificultades técnicas sobre lo que es la enfermedad renal crónica. Y habíamos dicho antes de la interrupción que tenemos actualmente muchos medicamentos que podrían ser utilizados para ese paciente que es diabético y que su médico le dijo que tenía ya problemas renales. Ese paciente que es diabético y que ya está eliminando una gran cantidad de proteína, que no deberíamos esperar a que el paciente tenga proteinuria, albuminuria masiva para instaurarle esos tratamientos. Por eso habíamos dicho antes de la pausa de que todos los pacientes diabéticos deben de realizarse ese análisis de orina de 24 horas. Cuando yo le pregunto a un paciente diabético cuándo fue que le hicieron la prueba del galón, que ese paciente me dice, doctor, me lo hice hace 5 años, o algunos pacientes dicen, nunca me lo han hecho. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? Porque es uno de los métodos tradicionales más importantes para detectar lo que es el daño renal en la diabetes. El paciente diabético, el paciente hipertenso, no le duele la espalda para que tenga problemas renales. No, eso es un mito. Ese paciente no le duele absolutamente nada. De repente, su pareja, su compañera le dice, pero mira, te veo pálido, vamos a llevarte al médico. Lo llevan al nefrólogo y van a encontrar ya que tiene la creatinina alta. 3, 4 de creatinina, 5 de creatinina. Luego le dicen que lo van a dializar. Pero quiero decirle, mis queridos amigos, que para que esa creatinina se elevara a 3, 4, 5, han pasado 5 a 10 años. Pudo haberse detectado esto 10 años atrás, ese daño renal. Entonces, si se detecta con tiempo, podemos ponerle un tratamiento adecuado, ya que en los últimos 5, 6 o 7 años han surgido múltiples medicamentos que son adecuados para retrasar la progresión de la insuficiencia renal crónica, sobre todo en ese paciente diabético, que representa casi el 50% de todos los pacientes que tenemos en las unidades de diálisis. Por eso, exhortamos a esa población de pacientes diabéticos que representa el 13% de todos los pacientes de República Dominicana, a que acudan por lo menos una vez al médico nefrólogo. O sea, dense su consulta con su endocrinólogo, con su diabetólogo, con su cardiólogo, con quien le toque. Pero deben de hacerse por lo menos una vez al año ese pesquisaje, ver cómo están mis riñones. Pídale a su médico de cabecera que le mande a hacer esa prueba de orina de 24 horas que va a detectar 10 años antes, 10 años antes de que usted llegue a diálisis, se va a llegar a diálisis. Entonces, no es para saber que dentro de 10 años voy a llegar a diálisis, no, para saber qué tratamiento ese médico me va a poner para retrasar ese daño renal, que se puede retrasar, se puede incluso evitar. Entonces, por eso nosotros seguimos insistiendo cada día que podemos con los pacientes diabéticos. También los pacientes hipertensos que representan el segundo en frecuencia. Usted tiene que ser evaluado también por lo menos una vez al año con ese nefrólogo. Ese nefrólogo le va a hacer una serie de análisis donde vamos a determinar si usted tiene algún daño renal incipiente, es decir, un daño renal que está en sus inicios. Entonces, vamos a ver si nosotros, los médicos, con la ayuda de los pacientes, déjame decirle, porque si ese paciente que tiene un seguro médico o que simplemente no lo tiene, pero dura 5 años, 10 años sin ir al médico, ya cuando llegue va a ser muy tarde, como tenemos todos los días pacientes que cuando vamos a hacerle la evaluación, ya, no digo lamentablemente, pero ya requiere terapia de diálisis. No digo lamentablemente porque un paciente en diálisis puede durar
todo el tiempo posible. Yo tengo pacientes que tienen 15 años dializándose. Yo tengo pacientes que tienen 18 años dializándose. O sea, por último, porque ya nos queda poco tiempo, quiero decirle que la diálisis no es el final de la vida. La diálisis es otra terapia, otro tratamiento que el paciente utiliza para prolongar la vida. Pues bien, con esto nos despedimos y en la próxima semana vamos a tener un tema similar y tendremos a Licho por aquí. Muchas gracias y hasta el próximo lunes con nosotros o con ustedes estaremos llevándole lo que es un mensaje de salud. Muchas gracias.